Esta semana, Elon Musk ha entrevistado a Donald Trump y la entrevista ha estado cargada de mentiras y manipulaciones. La charla entre Elon Musk y Donald Trump comenzó muy tarde. El primero atribuyó esto a un ciberataque. Mentira, no ha habido sabotaje alguno. X, antigua Twitter, no está diseñada, no está hecha para abrir y mantener directo con millones de personas. Pero hay que reconocer que es una magnífica táctica. Si introduces en la mente de la gente que escucha que existe una mano negra, un conjunto de agrupaciones y asociaciones que trata de impedir y censurar un discurso, que es el que evocan estas dos personalidades, entonces tu mente automáticamente tratará de pensar que aquello que se va a decir en esta entrevista es cierto. Pensarás que necesitas conocer aquello que la gran élite no quiere que sepas. Lo primero que le ha preguntado Elon Musk a Donald Trump ha sido por el suceso en Pensilvania, por su intento de asesinato. No voy a pararme a reproducir las palabras de Donald Trump acerca de esto porque ya las conocemos. Ya les ha dicho en su momento, en un discurso ante los demócratas, así como tenemos numerosas imágenes, en vídeo también, de lo que sucedió. Y se ha repasado hasta la saciedad punto por punto. Lo que me traigo hoy aquí es tratar de conseguir que pensemos ante un suceso quién sale beneficiado. Y es una realidad que le ha venido muy bien a la campaña de Donald Trump. Los políticos son actores y este es el papel de su vida. En su primera aparición tras el disparo, apareció con una venda gigante en la oreja. No necesitaba tal apósito, pero decidió uno lo suficientemente grande como para que se viese con facilidad en cámara. Hay que recordar que Donald Trump tiene muchas tablas en lo que a interactuar delante de una cámara se refiere. Los más jóvenes puede que no lo sepan, pero ha sido el protagonista de un reality show. Acto seguido comenzaron con un tema polémico, el de la inmigración. Aquí ya comenzamos a ver, os tenéis que fijar siempre que escuchéis en un debate o una entrevista en Donald Trump, en el que repite siempre dos tipos de frases. Una, precedida de lo más de la historia, y otra es lo peor que se ha visto nunca, o lo que se ha visto nunca. Esto se hace como, por ejemplo, Estados Unidos durante mi época de mandato ha vivido la época de mayor esplendor económico de la historia, de mayor crecimiento de la historia. Todo es de la historia cuando él es parte implicada. Y cuando son los demás, siempre es lo peor de la historia. Y es algo que vende como real, como que es el dato más elevado de toda la historia que jamás se ha visto. Y esto crea en la opinión pública que es así, pero no es cierto, no está basado en ningún dato comprobable. En su conversación con Elon Musk, Donald Trump, poniendo el foco en Venezuela, ha asegurado que Nicolás Maduro está liberando a criminales condenados de las cárceles venezolanas. Esto es algo que ya se lo escuché en otras campañas a propósito de México. ¿Qué sucede? Que actualmente el punto de mira internacional en América, a nivel político, está focalizado en Venezuela. Y es más probable que sus votantes crean que lo que dice es cierto si habla de algo que los medios están promocionando. ¿Cuál es la realidad de las cárceles venezolanas? Pues veámoslo detenidamente porque es más complejo que lo que simplifica Donald Trump. Es verdad, no puedo decir lo contrario, que en los 2 últimos años la población carcelaria en Venezuela ha disminuido, pero no por un capricho de Nicolás Maduro. Es por diversos factores. El primero, por presión internacional. Sí, como lo oís. Esos mismos anglosajones que ahora critican a el Nicolás Maduro por liberar prisioneros son aquellos que llevan años pidiéndole que lo haga. Por ejemplo, en diversas cárceles venezolanas hay mucho hacinamiento, es decir, hay mucha población para muy poco espacio. Entonces, la comunidad internacional le ha solicitado que a personas que están enfermas y a delincuentes de delitos menores se les reduzca la pena e incluso puedan ya salir de la cárcel si les queda, por ejemplo, imaginemos que un año o menos de prisión. El otro gran factor por el que está disminuyendo la población carcelaria en Venezuela es porque también hay menos ingresos. Esto, un inciso, son datos hasta que se dieron el resultado de las elecciones últimas en Venezuela, ¿vale? Porque sí que es cierto que ahora se vive un caos que antes no había, y evidentemente hay una pseudo guerra civil en el que tiene que aumentar la población carcelaria.
Bien, pero hasta el momento de las elecciones, en los últimos años, la población carcelaria en Venezuela sí que ha disminuido, por lo primero que dijimos de la presión internacional, y lo segundo porque también ha habido menos ingresos, es decir, ha habido menos personas condenadas a la privación de libertad en una prisión en Venezuela. A raíz de decir Donald Trump que Nicolás Maduro está soltando a criminales de las cárceles venezolanas, dice que estos criminales lo que hacen es escapar de Venezuela y se van a los Estados Unidos de América. Esto es una mentira enorme. Primero, porque contradice los datos de inmigración del propio Estados Unidos. Y es que, ya no solo en los últimos años, sino que históricamente los orígenes de los inmigrantes que llegan mayoritariamente a Estados Unidos son México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es una gran mentira porque contradice lo que sabemos de las crisis migratorias, sobre todo en épocas de conflicto político-militar. La mayoría de los que huyen de una guerra se desplazan dentro del mismo país a una zona más segura. Esto lo hemos visto con el conflicto en Siria, lo estamos viendo también en Ucrania y no podía ser menos en Hispanoamérica. Pero tenemos un dato oficial que es de la propia ONU, que no es sospechosa de ser proclive al régimen de Maduro, sino que está ultra representada y dirigida por los grandes poderes anglosajones. Aproximadamente el 85% de los refugiados en el mundo se encuentran en países en desarrollo, a menudo en las regiones colindantes a los conflictos. Por ejemplo, durante la guerra civil en Siria, la mayoría de los refugiados huyeron también dentro de la propia Siria y posteriormente a países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania, en lugar de dirigirse a Europa o América del Norte, algo que sí que se nos vendió aquí como una llegada masiva de inmigrantes procedentes de la guerra en Siria. Las personas que se marchan de Venezuela tienden a irse a Colombia, a Perú, a Chile, a Ecuador, después a Brasil y también a Argentina y Panamá, antes que a los Estados Unidos de América. Pero Donald Trump no se quedó ahí y siguió haciendo la bola de su mentira muchísimo más grande. Esos inmigrantes que vienen de Venezuela porque Nicolás Maduro los excarcela, cuando llegan a los Estados Unidos, según Donald Trump, comienzan a delinquir. Según datos de Prison Policy Initiative, así como del propio FBI, en términos absolutos, son las personas de nacionalidad estadounidense los que más delitos cometen en los Estados Unidos de América. Alguien dirá, vale, ya, pero es porque la mayoría de la población es estadounidense. Lo que hay que mirar es en función del porcentaje que representan la población. Bien, pues si miramos los datos en proporción al porcentaje de personas que representan, el mayor colectivo en cuanto a delitos cometidos, en función, ya digo, de la población que representan, son los afroamericanos, pero evidentemente en medio de una vorágine woke, un movimiento de Black Lives Matter, etc., ningún candidato va a poner el foco en ello porque se le caería toda la financiación que tiene detrás. Las personas afroamericanas representan en Estados Unidos el 13,60% de la población total y cometen el 27% de todos los delitos. Pero cometen también el 52% de todos los homicidios y crímenes violentos. 27% y 52% teniendo en cuenta que solo son el 13,60%. La población hispanoamericana, que representa cerca del 19%, comete menos delitos que la población afroamericana. Por no hablar de la población asiática, que en los Estados Unidos de América tiende a lograr unos objetivos de éxito socioeconómico e incluso de influencia política mucho más elevado que cualquier otra minoría. Para finalizar este capítulo, Donald Trump ha asegurado que la criminalidad en Venezuela está bajando, mientras que los Estados Unidos de América, a raíz de expulsar de las cárceles a criminales venezolanos y enviarlos a los Estados Unidos, está aumentando. Bien, es una gran mentira, pero no hace falta tomar los datos de los últimos años. Tomemos los datos históricos de cómo es la realidad y cómo está evolucionando la realidad en un país y en otro. En Venezuela, la situación ha empeorado considerablemente debido a la crisis económica, social y política. La criminalidad en el país ha estado aumentando en la última década. Por el contrario, en los Estados Unidos, el panorama es diferente. Aunque ha habido fluctuaciones, la criminalidad en general ha disminuido de manera significativa desde los años 90. ¿Cuándo tiende a aumentar la criminalidad en los Estados Unidos? Cuando también se suceden crisis económicas.
¿Cuándo tiende a aumentar la criminalidad en Venezuela? Pues ha aumentado no solo por una crisis económica, sino por una crisis político-social. Como hemos visto, todo lo tocante a inmigración que ha dicho Donald Trump ha sido mentira. Y ojo, yo no soy un crítico de Donald Trump porque me posiciono ideológicamente en la otra ala. Aquellos que leáis mi libro veis perfectamente que no profeso mi ideología política, puesto que en realidad todos me parecen lo mismo. Son unos actores que tratan de conseguir un objetivo. Y para eso mienten tanto los de un lado como los de otro. Siguiendo con la situación en otros países, político, militar, también Elon Musk y Donald Trump hablaron acerca de la relación con Putin y la guerra en Ucrania. Lo que hay que decir es que Trump ha cambiado de discurso. Estoy viendo en redes sociales, medios de comunicación alternativos, que aquellos partidarios de Donald Trump lo que hacen es verlo como un pacifista. Pero en el primer debate en el que se enfrentó a Joe Biden para las presidenciales actuales, le escuché ya cambiar un poco su discurso y a raíz del intento de asesinato todavía lo ha moderado mucho más. Donald Trump no dice que va a acabar con la guerra de Ucrania a través de la paz. Lo que dice es que, primero, con él no hubiera sucedido, y segundo, que cuando llegue a la presidencia va a acabar con la guerra de Ucrania precisamente amenazando a Rusia. De hecho, cuenta la anécdota de decirle a Putin que su botón rojo era más grande que el botón rojo de Putin, y esto disuade a Putin de hacer cosas que vayan en contra de los Estados Unidos de América. En la entrevista con Elon Musk llegó a decir que la guerra en Ucrania se acaba por el hecho de que con Donald Trump a Estados Unidos se le teme y se le tiene respeto, pero no es así con la presidencia de Joe Biden y no podrá ser así con una presidencia de Kamala Harris. Yo no creo que Donald Trump sea un imbécil, por lo que debemos de pensar que o tiene un plan estratégico para acabar con la guerra de Ucrania distinto, pero que no va a contar evidentemente para no desvelar sus cartas antes de las elecciones, o bien es un mentiroso compulsivo y la ciudadanía es imbécil, que le cree cuando dice que va a acabar con la guerra de Ucrania amenazando a Putin de que si no entra Estados Unidos en guerra. Por otra parte, esto debería decir a los europeos hacer un debate si realmente Estados Unidos es su aliado, pues en una guerra abierta realmente y cruda entre los Estados Unidos y Rusia, ¿quién va a pagar el pato si el terreno es Ucrania? Va a ser la propia Europa. Si a Estados Unidos no le importa y a Donald Trump no le importa que se abra una guerra realmente abierta entre dos potencias mundiales a nivel militar como son Estados Unidos y Rusia en territorio europeo. En mi libro Los amos del dinero, que tenéis un enlace abajo en la descripción del vídeo, explico cómo Putin avisó qué sucedería si Ucrania seguía oprimiendo a la población rusófona en el este de Ucrania. ¿Y qué sucedería si entrase la OTAN? Después de iniciar la guerra, Rusia ofreció la paz varias veces y en al menos dos los ucranianos estaban de acuerdo en aceptarla, pero no porque llegaron los anglosajones y rompieron el acuerdo. Solo os hago una pregunta. ¿Aceptaría China que Estados Unidos estableciese bases militares en Taiwán? La misma pregunta reformulada. ¿Aceptaría Estados Unidos que China estableciese bases militares en México? No, pero Rusia sí debe aceptar que lo haga Ucrania y que ésta entre en la OTAN. Europa lo pasa y lo pasará mal con la guerra, pero es cierto que quien peor lo pasa y lo pasará es la población ucraniana. No va a salir bien de esta, gane quien gane la guerra. Hay algunos territorios en el planeta Tierra que tienen muy difícil ser lo poco libres que son otros y están disputados por la hegemonía mundial o por un conflicto entre potencias. Uno de ellos es Ucrania. Es difícil de asumir y de admitir, pero esto es así. La población ucraniana está condenada a vivir siempre de esta manera. Y lo peor es para ellos, es verdad, es injusto. Ahora, no se le puede pedir a Rusia que no haga lo mismo que Estados Unidos o China también harían. El último punto que me gustaría resaltar es el momento en el que hablaron de economía propiamente dicha. En este caso me gustaría resaltar las palabras de Elon Musk y no de Trump, quien ha repetido un mantra que está extendido por toda la economía y la mente, incluso de académicos. Y es que Elon Musk ha dicho, ha asegurado
que la inflación en los Estados Unidos de América y en el mundo, porque en la economía, según él, es así, de hecho, creo recordar que dijo que la gente debe de saber que la inflación se produce por el aumento en el gasto público. Que debido al gasto público, que según Elon Musk en Estados Unidos es altísimo, pues entonces hay una alta inflación. Pero esto contradice la realidad. Algo que trato de repetir una y otra vez es que si una teoría, del ámbito que sea, no describe lo que se percibe de la realidad, entonces esa teoría es errónea y debe desecharse. Si Elon Musk dice, basándose en la teoría, vamos a decir, ortodoxa y ampliamente extendida en materia económica, que la inflación aumenta con el aumento del gasto público, aquellos países que gasten más, que aumenten su gasto y que estén muy por encima de otros tendrán una inflación más alta. Pero esto no es la realidad. Lo que vemos con los datos oficiales es que aquellas economías que la corriente liberal pone como ejemplo de países prósperos debido a que el Estado no influye tanto en la economía, es una mentira. Por ejemplo, hay 10 países que actualmente tienen un gasto público superior al de Estados Unidos. 10 países no del tercer mundo, son países de las primeras economías del mundo. Y algunos que, repito, ponen de ejemplo para decir que el Estado no tiene que intervenir tanto, como pueden ser Luxemburgo, Singapur, como puede ser Irlanda o como puede ser Suiza. Ahí, en esas economías, el Estado gasta públicamente, evidentemente, más que en los Estados Unidos de América. Pero son 10 economías que aún así registran una inflación menor. Como lo oís, estas economías que estáis viendo en pantalla gastan públicamente más que los Estados Unidos, pero tienen una inflación menor. Entonces, ¿cómo puede decir Elon Musk, cómo puede decir la teoría económica dominante que a mayor gasto público, mayor inflación y que la inflación en los Estados Unidos se debe al gasto público? En mi investigación de más de 2 años, y que explico en mi libro, describo cómo, con datos comprobables por todo el mundo, cuáles son las causas de la inflación. No paran de manipularnos de un lado y de otro, y quienes más nos manipulan son aquellos que se erigen como salvadores, aquellos que pensamos que son una alternativa desde fuera a una élite dominante y privilegiada.